¿Qué pasa en Venezuela? Poder soberano, una conciencia constitucional y ciudadana, una visión para la reconstrucción de Venezuela. Es necesario descubrir qué hay detrás de todo este plan preconcebido elaborado por la izquierda internacional, cuyo punto de confluencia es el Foro de Sao Paulo, que aglutina todos los estamentos de la izquierda latinoamericana, tanto a grupos de poder de Rusia y China, y núcleos terroristas como la FARC, el ELN, Hezbollah y su plan estratégico, imponer el sistema comunal comunista en Latinoamérica en detrimento de la práctica democrática existente. La meta de dicha acción es el hecho histórico de la declinación y posterior destrucción del Estado democrático y social de derecho y de justicia a través de la implantación de un sistema político, económico, social y militar opuesto al mandato constitucional para imponer de manera deliberada el socialismo comunal o comunista en la sociedad venezolana. La megacrisis que actualmente atraviesa Venezuela no la podemos interpretar como un mal gobierno, ya que es el resultado de un plan deliberado para la destrucción de nuestra república. Esto lo observamos en el deterioro del componente educativo del país a todos sus niveles, por su estrangulación económica y la eliminación de la disidencia en este sector, así como lo vemos en la crisis del transporte público, la crisis del área de salud y el consecuente genocidio de nuestra población. El principal elemento de la crisis, la hiperinflación desatada por estrategias económicas planificadas del gobierno dirigido a destruir el aparato productivo en todas las áreas. Podemos comparar los dos sistemas, el Estado democrático con su economía de mercado y el Estado comunal o comunista con su economía de Estado centralizada. Cuando se logra la destrucción y modificación de la estructura económica, vamos a tener algunos aspectos que son tangibles. Ejemplo, cómo han cambiado las fuentes de ingreso. Principalmente se obtenían de PDVSA, la cual producía el 90% de divisas. Esto representa un gran porcentaje de los ingresos del presupuesto nacional. La forma como dilapidan los impuestos provenientes de las industrias y del sector agrícola y pecuario, el colapso absoluto de los sistemas de distribución de alimentos e insumos para el desarrollo del país. Asimismo, observamos a diario diversos aspectos subjetivos, como la alteración de los patrones de consumo, modificación de hábitos de vida de la población e incluso aspectos de nuestra cultura y tradiciones, entrando así en una crisis general de la sociedad venezolana. Esto nos lleva a invertir nuestro tiempo en colas de comida, gasolina, repuestos, medicamentos, pues como ven, son algunos de los efectos que conlleva la imposición del Estado comunista. Estamos en ese espacio que denominamos interregno o intervalo, en el cual no hay decisiones donde todas las cosas suceden, sino que se realice un ordenamiento real y efectivo para la estructura del Estado y su consecuente solución de los problemas. Debido a esto, ocurren diversos fenómenos morbosos, no propios de nuestra idiosincrasia, tales como el éxodo o migración forzosa de más de 3 millones de personas, la hambruna, evaluadas con sistemas que permiten demostrar la desnutrición generalizada de la población, el índice creciente de suicidios, de casos de mortalidad por ausencia de medicamentos básicos, las pérdidas en el sistema económico, tanto personal como de la industria, son el resultado palpable de su errado planteamiento político y económico. Para ellos, el problema es la guerra económica. Para nosotros, la aniquilación del potencial humano, del aparato productivo y económico de la nación. Cuando las leyes establecidas son un obstáculo para sus fines, inventan mandatos y decretos con fuerza de ley, evadiendo la Constitución Nacional, lo cual es terrorismo de Estado, cuyo único fin es inmovilizar a la población.
Sobran evidencias para demostrar estos hechos. El despido de 20.000 funcionarios de PDVSA. Anuncio la despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas: Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, para afuera. Está despedido también, muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. Offside. Offside. La destrucción del aparato productivo básico del país, las cementeras, la industria del aluminio y el hierro, la destrucción por expropiación o por falta de insumos en el área agropecuaria, la destrucción del sector salud, tanto público como privado, la crisis de los medicamentos. Estamos muriendo por falta de medicamentos, sometidos a una hegemonía comunicacional que impide que la población oiga, observe el desastre que está ocasionando esta política de Estado-gobierno. Todos recordamos el texto de cabecera del presidente Chávez, artífice de esta susodicha y fracasada revolución bolivariana del siglo XXI. Era el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Dicho texto se basa en el engaño y presupone los siguientes enunciados: cuando se es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparenta inactividad. Si se está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si estás lejos, aparenta que está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. El engaño es la característica principal del manejo político del régimen. Podemos definir que la destrucción de la economía y la matriz organizada, premeditada e inducida es a su vez legalizada por la constitucionalización de la crisis. Esta es la base del engaño, lo que nos ha llevado a la fragmentación y dispersión del poder ciudadano soberano. El origen de este manejo político proviene de los aportes neomarxistas como Antonio Gramsci y la Escuela de Frankfurt, lo que se conoce como el marxismo cultural. Al evaluar las causas, vemos cómo la imposición del Estado comunal o el poder popular, tal como lo define el gobierno, tiene una metodología que es la destrucción económica del Estado, teniendo como propiciador de la destrucción lo que se define como el interregno, el cual transforma la conciencia colectiva, teniendo como consecuencia la dispersión y la inmovilización del poder ciudadano, con una condición básica dada por el poder ilimitado del gobierno y sus grupos de mando. Esta transición del capitalismo al socialismo comunista o comunal, como algunos lo denominan, tiene su origen el teórico italiano Antonio Gramsci, quien basa la estrategia de su propuesta en la destrucción del aparato del Estado y las estructuras sociales que lo sustentan, las leyes, la religión, los nexos y las actividades grupales. En Venezuela, dicha acción se constata en la destrucción de los partidos políticos y asociaciones de vecinos, la intervención del aparato educativo en todos sus niveles y la imposición de la hegemonía comunicacional para así enraizar el conformismo social, establecer un cambio en la conciencia individual, la consecuente alteración del sentido común de los individuos y de la sociedad. Atacan la base filosófica de la nación, lo que permite modificar la conducta de la ciudadanía y así instaurar su modelo comunal. Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, propone una metodología para lograr la transición del sistema capitalista al comunista. Son pruebas los siguientes videos de la acción deliberada en la voz de sus protagonistas. Y Antonio Gramsci es el autor de aquella tesis. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no termina de morir. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer. En ese tiempo y en ese espacio donde esto ocurre,
se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela, no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica. Hasta que no muera definitivamente la Cuarta República y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Gramsci también esbozó y desarrolló la tesis del bloque histórico, la hegemonía de una clase que logra conformar un bloque histórico en el cual se pueden bien diferenciar las estructuras y las superestructuras. La superestructura del bloque histórico dominante tiene dos niveles. La sociedad política podemos resumirla, bueno, como las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, las instituciones políticas, pues. Y la sociedad civil, el otro nivel, es un complejo conjunto de instituciones comúnmente llamadas privadas, a través de las cuales la clase dominante hegemónica puede difundir en todos los planos de la vida su ideología. Porque la sociedad civil tiene un conjunto de instituciones, Gramsci las enumera. Una de ellas, la Iglesia, la élite católica, con algunas excepciones, siempre en todo el mundo se ha alineado y ha formado parte de los bloques dominantes del capitalismo. Los medios de comunicación, esa es otra de las poderosas instituciones de la sociedad civil hegemónica. La Iglesia, los medios de comunicación y el sistema escolar son los tres grandes cuerpos orgánicos que Gramsci señala como las instituciones fundamentales de la sociedad civil, usadas por esta para difundir a los estratos y capas sociales y populares su ideología dominante. La crisis gramsciana, revolucionaria de la economía venezolana exige muchísimo más de todos nosotros, muchísimo más de lo que estamos haciendo, mucho más. No estamos a la altura de esta crisis todavía en lo económico, no estamos a la altura. Un tercer elemento tiene que ver con nosotros. El modelo, pudiéramos decir, parafraseando a Gramsci, en aquel pensamiento tan recordado y citado por nuestro comandante Chávez, donde hablaba de una verdadera crisis revolucionaria, es aquella donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, de surgir. Es una verdadera encrucijada revolucionaria que estamos viviendo en el campo económico. Venezuela pide a gritos una revolución económica productiva, una transformación global del modelo económico. Nicolás Maduro visitó el cementerio donde reposan los restos de Antonio Gramsci, esto para rendirle tributo al gran pensador y filósofo marxista. Venezuela, Nicolás Maduro. Antonio Gramsci inspiró al máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, para la construcción del socialismo en nuestro país. Siendo revolución socialista y bloque histórico, en homenaje y honor a Gramsci.
fundador de todas esas ideas del siglo XX de Europa. El comandante Chávez, un gran creyente de esos ideales que nos han traído hasta aquí y hasta más allá. El comandante Chávez fue un hombre de una inquebrantable fe. Murió en la cárcel. Él era diputado, sin embargo, Benito Mussolini no respetó ni siquiera que era un representante del pueblo. Contra la barbarie y el fascismo en el mundo, sistema contra el cual luchó y murió el pensador italiano. Vamos a rendirle homenaje en el cementerio no católico a Antonio Gramsci. Allí fuimos a regar con nuestra agua bendita el árbol hermoso y frondoso de la tumba de Antonio Gramsci. Allí estuvimos porque el comandante Chávez fue un gran gramsciano en acción. El bloque histórico, el nuevo bloque histórico para construir la revolución, la nueva hegemonía cultural de valores, la revolución democrática, todos esos conceptos los abrazó temprano el comandante Chávez en la cárcel en el año 92, tempranito. Luego cuando salió de la cárcel, bueno, compartió con Jorge Giordani, un gramsciano, garibaldiano, gramsciano, con Elías Agua, bueno, y con muchos compañeros. Los nombro ellos dos porque están presentes realmente, con muchos otros compañeros, y porque siempre, por ejemplo, el profesor Giordani estuvo consecuentemente con el comandante Chávez de manera leal, desde la cárcel de Yare hasta el último suspiro de su vida, allí, acompañándolo, apoyándolo, trabajando. Igual que el compañero Rafael Ramírez. Y el joven, que era Elías Agua, ahora es menos joven. Y yo también, desde el día que lo conocí, no lo abandoné un segundo, ni lo abandonaré jamás, porque yo lo siento vivo en todas nuestras luchas, en todos nuestros días. Y allí fuimos donde Gramsci, realmente juntos allí hicimos un juramento gramsciano. Roma es tierra de juramentos. Bolívar hizo unos gigantes y nosotros le hemos ratificado el juramento del Monte Sacro. Nosotros hicimos un juramento gramsciano hoy, de hacer la revolución socialista, de llevar viva las ideas de Gramsci, de incorporar todo el bagaje y el patrimonio histórico de las ideas de ese hombre que murió resistiendo al fascismo. Estas crisis muchas veces son necesarias. Muchas veces son necesarias, incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por supuesto. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando observamos el análisis del bloque histórico, que supone la superestructura conformada por el Estado, su constitución y las leyes, las relaciones políticas y civiles, vemos como la ideología hegemónica se dirige a la destrucción de modos de producción y del modo de relaciones humanas de una sociedad, estructura. En conclusión, el Estado comunal busca destruir todas las bases constitucionales sobre las cuales se construye un país. Vivimos a diario los efectos tangibles, el hambre, la inseguridad, la muerte, transporte deficiente, el narcotráfico, la anomia del control social y la hiperinflación, así como también efectos tangibles, el miedo, la baja autoestima, el conformismo, la indefensión aprendida, la desconfianza y la poca solidaridad social, una transformación desfavorable del estado de conciencia y la desesperanza.
Vemos el poder ciudadano disperso, fragmentado e indiferente debido a este proceso anómalo. Aún así, nuestras reservas morales, sociales y democráticas que aún existen han de encauzarse para el rescate de la democracia. Ya lo hemos demostrado muchas veces, que si conjugamos nuestras ideas de libertad, logramos que el poder soberano eche marcha atrás las intenciones de este régimen. Así derrotamos la reforma constitucional, derrotamos la constituyente comunal comunista y nos abstuvimos de participar en las elecciones fraudulentas de mayo de 2018. Estos triunfos demuestran que sí podemos derrotar a este sistema. La esperanza está en el poder soberano, en usted, en todos unidos por el rescate de la democracia. Es el poder soberano la solución de la unidad del pueblo venezolano. Somos el poder moral de la República. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y